Bueno, señor, ongietorri guztioi, Pamela Erizena eta gure izenean, tengo aurkezpenak. Bueno, vamos a hablar en castellano. La sesión va a ser en castellano. Le tengo aurkezpenak, Pili Jordi naiz, periodista, y antes de presentaros al protagonista, los 4 planos que nos acompañan son de José Ramón Ocaso, y forman parte de la serie No os olvidamos, Navarra 1936, de 36 obras que él ha realizado y que constituye una exposición que se mueve por unos lugares y por otros. Una de ellos es la portada del libro. Nos parecía pertinente ilustrar este encuentro con ellos. Tengo el placer de presentaros el nuevo libro de Pamela, de su colección Ensayo y Testimonio, El Corralito Foral, escrito y dirigido por Iván Jiménez, que es este caballero que tengo hacia mi lado. Un hombre con 15 años de oficio del periodismo, casi todos ellos en el diario de noticias, y que ahora profesionalmente trabaja en el sindicato ELA. Y bueno, además de todo eso, pues ya es su 5º libro. Y bueno, el Corralito Foral lo ha subtitulado Una disección de las tripas del navarrismo. Y corralito, no sé, ¿qué es el corralito? ¿Es el corralito, ese terror bancario? ¿El corralito es el de los niños? ¿El corralito de la pacheca? Bueno, voy a lanzar yo, que es parte de hoy. El corralito foral es un término que no lo he inventado yo. Entonces, en este libro hay mucha investigación y, como decía un compañero mío de periodismo, un veterano, decía que si copias de una fuente, estás plagiando, pero si copias de muchas, estás investigando, ¿no? Entonces, yo he copiado de muchas fuentes, de muchos libros, de muchos textos, de mucha gente que me ha contado cosas que luego ha habido que comprobar, ir a las fuentes y documentarse, pero aquí lo que hay es mucha copia, ¿no? Entonces, el corralito foral, pues tampoco es un título que fue idea mía, no diré a quién se la copia, y en el libro no lo vais a encontrar, por mucho que busquéis, pero me pareció mucho más apropiado ese título, El Corralito Foral, que cualquiera que se me pudiera ocurrir a mí y darme las ocurrentes, ¿no? Al fin y al cabo. El Corralito Foral casi no hay ni que explicarlo, ¿no? Es una expresión, son 3 palabras que por sí mismas se explican, ¿no? La sensación de que está todo controlado, de que está todo cerrado, de que está todo, bueno, pues bien vigilado, del que, bueno, pues es muy difícil, no voy a decir imposible, escaparse de él. Y lo de foral, pues al final ha devenido casi un sinónimo de navarro, ¿no? Yo cuando trabajo de periodista muchos años, y para no repetir en cada párrafo 3 veces la palabra el futbolista navarro, el pelotari navarro, el político navarro o el equipo navarro, pues había que poner foral de vez en cuando, porque si no los de conexión te tachaban, ¿no? Porque no había repetido navarro 7 veces. Entonces, foral lo usábamos pues como, no sé, los italianos son transalpinos, los franceses son galos y no sé qué, ¿no? Hasta ese punto se había identificado Navarra con los fueros como si fueran una cosa solo de aquí, ¿no? El corralito foral es un ambiente, es un magma, es el ambiente, el aire que respiramos, es donde vivimos, y yo por ahí en el libro vengo a decir que los peces no ven el agua de la pecera. Para ellos es lo más natural del mundo. Están en la pecera, están dentro, están nadando en el agua y no se plantean que están en el agua, precisamente, ¿no? A mí me da la sensación de que, no sé, no nos hemos planteado de verdad, en serio, cuál es ese agua de nuestra pecera, ¿no? Estamos dentro de un corralito foral y, bueno, pues cada uno ha nacido en el año que ha nacido, yo nací en el mío, y te parece, en tu ingenuidad, que las cosas han sido así siempre y que así tienen que ser, ¿no? Tú eso lo asumes con naturalidad, parece que todo es esencial, que todo forma parte del paisaje, que todo es apolítico, porque ha sido así, y punto. Y yo con este libro lo que también intento cuestionar y que se tambalee un poco es esa sensación de naturalidad y de esencia indiscutible, ¿no? También digo que este libro, en el prólogo se titula un libro que me va a gustar, ¿no? Bueno, la prueba de que me equivoco es que estéis aquí, ¿no? Aunque muchos no lo habéis leído todavía, pero a mí siempre me parece un acto de fe comprar un libro pudiendo cogerlo en la biblioteca y no pagar, ¿no? Pero bueno, ya de por sí eso significa que coges este libro con
con buen ánimo, ¿no? Digo que el corralito foral intenta eso, ¿no? Cuestionarnos dónde estamos, en qué ambiente vivimos y desmontarlo, ¿no? Ese corralito foral. También me suele gustar utilizar tengo un buen amigo que es mecánico de coches y yo alucino cada vez que quiero trabajar, no tengo ni idea. Y digo, joder, pues esto del corralito foral, este libro tiene que ser como lo que hace este, ¿no? Desmontar el motor entero y saberlo volver a montar, ¿no? Y saber qué piezas nos valen y cuáles no. Y esto, trasladado de un motor de un coche a la sociedad navarra, es lo que he intentado hacer, ¿no? Ir más allá de la descripción y bueno, pues intentar desmontarlo y que veamos lo que a primera vista y está más cerca de nosotros, ¿no? El libro se abre con una cita de George Orwell, y además es lo último que dice, y la encontré al final y me pareció que resumía perfectamente lo que yo quería hacer, ¿no? Ver lo que se tiene delante exige una lucha constante, ¿no? Aunque parezca mentira. Lo que tenemos delante a veces es lo más difícil de ver, ¿no? Y eso es el corralito foral, y lo demás está contado en el libro, ¿no? Pero yo creo que bueno, imagino que todos sois navarros o navarras y tenéis esa sensación de vivir en un ambiente, en un magma que es muy difícil de definir y de sacar a la luz, ¿no? Pero bueno, tú te encontraste, por lo que yo ya me he leído el libro, eso es mentira, eso de que el libro no va a gustar, eso es... Cualquier coach le diría igual que eso no tienes que decirlo nunca, ¿no? La verdad que el libro tiene muchísimas... Bueno, ya lo vais a ver, ¿no? Vamos a ver si lo desgranamos un poquito. Entonces, todo ese motor del que tú hablas está compuesto de un montón de piezas. Y una cosa que me parece que nos cuentes es qué es lo que te puso a ensamblar o a limpiar todas esas piezas para hacer este motor. ¿Qué le pone a uno a escribir un libro de 300 páginas sobre este tema? También me han preguntado mucho estos últimos días por qué sale ahora el libro, ¿no? Y va a desmontar esta pregunta también, antes de que me la hagas, porque tiene que ver con eso, ¿no? Es que hay elecciones, digo, es que hay elecciones sí cada 6 meses, o sea, o cada año, y va a haber muchas, ha habido 200, y habrá las que tenga que haber, ¿no? Yo cuando empecé a escribir este libro, precisamente, y respondo a Cepillín, no tenía ni idea de cuándo iban a ser las elecciones, ni qué iba a pasar, y no sé, no soy culturólogo ni más que más previsiones, ¿no? Lo que sí que no tenía nada claro, pero tenía un montón de notas tomadas. Bueno, tengo la casa llena de libros, notas, recortes de prensa. Sí, una de las razones por las que quería acabar rápido este libro es para limpiar mi casa, ¿no? Y bueno, todavía no lo he hecho, pero en los próximos días lo haré. Claro, todo eso es muy complicado de ensamblar y yo tenía un montón de pájaros rondando y no sabía cómo meterlos en una jaula, ¿no? Y veía que la cosa era difícil, yo quería contar un montón de cosas, pero no veía un hilo conductor, no veía cómo podía darle unidad, cómo podía darle una visión homogénea, ¿no? Y de repente, había leído más libros de él, pero leí En la orilla, la novela de Rafael Childres, que es un escritor valenciano. Para mi pasmo le dieron el Premio Nacional de Literatura o de Crítica, no me acuerdo muy bien, el año pasado, cuando ese es un libro más incómodo que este todavía. Y dije, joder, lo que ha hecho este es lo que yo quiero hacer. Él ha escrito una novela, que es lo que sabe hacer, y yo quiero hacer otra cosa que no sé si voy a saber, ¿no? Pero es cuando me cristaliza la idea en la cabeza, ¿no? Digo, yo tengo que hacer una cosa así, o lo que yo quiero hacer se tiene que parecer a esto, ¿no? Y entonces es cuando van ensamblándose las piezas, bueno, no sé, no quiero ser un poco pretencioso, pero más fácil de lo que me parecía, ¿no? En el sentido, digo, claro, es que al final, y esto es una reflexión que he hecho estos últimos días, es que todo es lo mismo. El otro día me tocó ir a un debate que tenía que ver Osasuna con Lacan, con lo otro, con lo de más allá, y yo decía para mí, es que todo es lo mismo, ¿no? Pero claro, es una explicación tan simple y tan corta que te tachan de tópico o de tal, digo, claro, pero para demostrar que todo es lo mismo hace falta escribir un libro, ¿no? Y hace falta que la gente se lo lea. Y por eso me puse a escribir este libro en aquella época, no hace tanto tiempo, pero bueno, al final el resultado viene de ahí, ¿no? De esa inquietud, ¿no? De meter un montón de pájaros que tenía en la cabeza, de meterlos en una jaula y despejar mi casa de papel. Bueno, también me han dicho que es un artículo largo, ¿no? Que es como escribir un artículo, pero hacerlo con 500 páginas. Bueno, la cuestión que me apetece contaros es que el libro tiene 527 notas a pie, una bibliografía de más de 150 obras, que además está ahí lo más granado de la sociología, la historia, la economía, en fin,
una ensalada estupenda de lo mejor de la investigación que se está haciendo ahora, contrastado, documentado, riguroso. Sin embargo, le vemos el índice y ha hecho eso, se ha encargado de titularlo en un tono súper desenfadado, con muchísima retranca y con un tono que él dice que es casi irreverente, ¿no? Sí, bueno, explicar cómo escribir unos libros es como explicar un chiste, ¿no? Te sientes un poco ridículo en eso, ¿no? Pero... Fuero y libertad, Fora Navarra Floral y Escarola. Eso está súper bien copiado, eso lo he copiado de la Chantrea, eso. Que no ha venido ninguno, pero bueno. Los capítulos están sí. Verdugos de la memoria comiendo las personas. Un régimen de pan, pacharán y espárragos. Ese es mío, Ni el fuero ni el huevo, el mito. El micro. El mito. Ayer cautivados por el régimen, hoy cautivos del corralito. Unidos por sus nóminas. La sagrada transacción foral, asegurar para siempre las plusvalías de la muerte. O sea, irreverencia sobre todo lo que se supone que es la esencia de la Navarra. La verdad que Iván da dudas en la línea de flotación de todo lo que puede ser más significativo de lo que entendemos por la Navarra. A mí, por ejemplo, vamos a empezar por la Javierada. Pero la Javierada me parece impresionante. Un acontecimiento... Todos hemos ido a Javierada. Antes de que vayas a la Javierada, aquí dos cosas que has comentado que son interesantes que igual me apetece comentar, ¿no? Una es lo de los títulos o los capítulos, el título del libro y de los capítulos, ¿no? Yo trabajo de periodista muchos años en un periódico, Diario de Noticias, y me he dado cuenta, me di cuenta bastante pronto, de que los periodistas, y esto sucede, también me han dicho, en la tele, en la radio y en más sitios, escribimos, hacemos lo que tengamos que hacer y titulamos cuando estamos más cansados, cuando tenemos ganas de irnos a casa, cuando nos aprieta el jefe porque hay que terminar, y en función de un espacio que siempre es más corto de lo que necesitas. Y entonces hacemos eso de cualquier manera, generalmente. Y con el tiempo te das cuenta de que nadie se lee más allá de los títulos en un periódico. Y esto está mal que lo diga yo, pero es así. Entonces, si tú no atrapas al lector, que es una alma muy volátil, que tiene muchas cosas que hacer en escribir su periódico o un libro, si tú no le atrapas con el título, tú has perdido la única ocasión que tienes. Tú tienes un tiro en la recámara. Pues más vale atinar, ¿no? Entonces luego me ha tocado pues, con compañeros nuevos, gente que viene a trabajar en verano, estudiantes, te cuentan todo estupendamente y ponen un título que es anodino a más no poder, ¿no? Y a mí me ha tocado, bueno, de nuestras 150 obras, no tengo ni idea cuántas hay, yo he visto gente que escribe mucho mejor que yo, que cuenta cosas más interesantes, bueno, casi todos, y titula libros, no voy a dar un ejemplo, del estilo notas sobre la actualidad de no sé qué. Y dices, claro, ¿quién se va a leer esto? No hay manera, no te llama la atención de ninguna manera y tienes mil cosas más interesantes que hacer que ponerte a leer eso, ¿no? Entonces los títulos van un poco por ahí, ¿no? Intentar atrapar la atención de la gente porque no tienes muchas oportunidades y todos tenéis muchas cosas más interesantes que hacer que leer este libro, entonces más vale aprovechar la única bala que tenemos en la recámara. Y luego lo de la irreverencia, que también me parece importante. Claro, hay cosas, bueno, yo para empezar creo que lo último que tenemos que perder siempre es el humor y cada uno seremos lo graciosos que podamos, no hay nada peor que querer ser gracioso y no ser, ¿no? Entonces con eso hay que tener cuidado. Pero lo de la irreverencia es también una intención del libro. Cuando tú quieres cuestionar todo, no quiero decir cargarte todo, sino cuestionar, ¿no? Decir, ¿esto por qué? ¿Nos vale o no nos vale? ¿Nos sirve o no nos sirve? ¿O para quién sirve? ¿No? La irreverencia es imprescindible, porque lo contrario de la irreverencia es la reverencia, ¿no? El ser reverente quiere decir hacer pleitesía de algo sin cuestionarlo, ¿no? El decir esto es así y no lo vamos a cuestionar. Claro, ¿quién es el guapo aquí que se mete con los fueros, así en general, ¿no? Pues se mete con los Asuna. O con la Javierada, que me has dejado aquí confesando. Pero lo de reverencia, bueno, yo lo quería decir y ya está, lo he soltado, ¿no? Pero me parece que es... Bueno, pues la Javierada es el acontecimiento realizado en el primer 1940 por excombatientes para mantener el espíritu de la cruzada. Sí, yo esto no lo sabía, ¿vale? O sea, a la gente le parece que ahora esto tu libro y dices, bueno, esto sabías tú, no, ni idea. Lo que pasa que yo una vez iba a la Javierada, esto entre nosotros, ¿vale? Tenía 14 años, lo cual no quiere decir que fuera
que ahora sea más listo, ni mucho menos, pero fui y sin plantearme las cosas, como va mucha gente a la Javierada, ¿no? Yo me parece una cosa deportiva, se puede hacer una juerguilla en Sangüesa, un poco, bueno, pues al nivel de lo que somos los navarros, pero allá fuimos. Y dije, ¡guau! Aquí viene todo el mundo y no sabemos para qué, ¿no? Porque tú ves el que lleva la cruz de aquel de Levín y dices, este tío sabrá que viene, ¿no? Pero todos estos, ¿a qué venimos, no? Y luego, él, durante muchos años, para mi desgracia, me ha tocado hacer el reportaje, ¿no? O sea, para mi desgracia, es una escuela muy buena de periodismo y no desmerezco el que le toca hacer el último reportaje de lo último, ¿eh? Pero quiero decir, a mí cuando haces varias veces ya te aburre, ¿no? Y no te aporta mucho más. Y veía que entrevistamos a gente que era gente sana, iba allí y le parecía que las Javieradas eran como los ríos Ega y Aragón, que han estado ahí desde antes que nosotros. Y cuando nos muramos todos ahí seguirán, ¿no? Y dije, no, esto de la Javierada es un símbolo de cohesión social. Allí la Javierada, cuando Yolanda Barcina y Néstor Corchea van todos los años a la Javier y se hacen la foto y van a no sé qué, y van al arzobispo, nos estamos metiendo debajo del agua de una gallina. Que no es la nuestra, espero, los que estamos aquí, ¿no? Pero es que muchos de los que van tampoco son de la esa gallina, ¿no? Y van, y la Javierada nos parece algo natural, sano, bueno, no tiene ningún cuestionamiento de ningún tipo, es lo más apolítico que hay, ¿no? Y cuando yo voy a mirar esto de dónde viene, me encuentro con que, claro, en 1940 la Hermandad de los Voluntarios de la Cruz, requetés carlistas, más bien instauran la Javierada anualmente, porque antes había habido alguna romería Javier más infrecuente, ¿no? Para dar gracias a San Francisco Javier por haber ganado la guerra, ¿no? Y bueno, luego vienen citas en el libro, viene el invento cómo se hace, viene concretamente, ¿no? Pero cuando dice el arzobispo, esto es, la Javierada es un 18 de julio a lo grande, ¿no? O cuando el de Navarra, en el año 60 y pico, 67 o 68, todavía dicen que aquí hay gente para hacer todo el 18 de julio, ¿no? Digo, esto tiene mucho recorrido, ¿no? Y hoy es el día en el que nos han encajado un símbolo de ellos, ¿no? Van a dar gracias a San Francisco Javier por haber ganado la guerra al precio que la ganaron, y aún hay gente que opinaba que vamos a la Javierada y le damos cohesión y legitimidad a todo aquello, ¿no? De alguna manera. Por eso cuidar con los símbolos, ¿no? Bueno, la Javierada y otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el vasquismo de los diputados de los tiempos un poquito después de la guerra. Sí, hay lo que nos parece la euskaltzaletasuna de muchos de los diputados que iniciaron, protegieron, etcétera. Y bueno, diputados y políticos. Hay un capítulo que además está por el principio, para el que igual no se aburra de leer o algo así, es fácil llegar. Es el primer navarrismo. Navarra antes que roja cualquier cosa, incluso vasca. Y bueno. Claro, hace 100 años, en 1914-1915, lo más carga era ser vasco, era ser nacionalista vasco. Era sinónimo de conservador, vaticanista, burgués, antiobrero. Arturo Campión, yo estudio euskera en el Euskaltegi Arturo Campión, y Arturo Campión es un personaje fascinante. Culturalmente era un titán, pero políticamente no es reivindicable, ¿no? Su conservadurismo, su interésismo religioso, bueno, en fin, todo lo que todos sabemos, que no está contado en el libro, por si acaso alguien lo va a buscar. Entonces se supone que hace 100 años el director de Navarra, Garcilaso incluso, escribió en el número 1 escribió en el número 1 del órgano del PNV, ¿no? En 1911, en la Partarra. Toda la gente de derechas, la mayoría de los diputados navarristas, carlistas, fundaron Euskaltzaindia, Euskal-Hezkuntza, etc., ¿no? Claro, como un acto reflejo, las izquierdas, los anarquistas, los socialistas de la época eran más bien jacobinos, ¿no? Centralistas, por decir así. ¿Y qué ocurre? Y por no aburrir, que 100 años después sucede prácticamente lo contrario, ¿no? En Navarra, particularmente en Navarra, ser nacionalista vasco, pues, o ser abertzale, se ha convertido casi en un sinónimo de progresista, o hay más gente de izquierdas que sea vasquista que al revés, ¿no? Por decirlo, en fin, me entendéis todo, ¿no? Las palabras ya sabes que son difíciles a veces de ajustar, ¿no?
Entonces, claro, ¿por qué? Las élites se dieron cuenta en un momento dado de que para ellas iba a ser más rentable, ellos vascos y nosotros navarros, y esto iba a ser más controlable si era una provincia sola, ¿no? Que si en un momento dado pues, formas parte de un país, una comunidad, lo que tenga que ser con el resto de los vascos, ¿no? Y no es más que un instrumento el que Navarra esté sola, es un instrumento para que el dinero llegue a los mismos bolsillos, no es otra cosa, ¿no? Y luego podemos hablar de lo que queráis, ¿eh? Pero... Bueno, otros icurras de la navarridad, el pan, el pacharán, los espárragos y el moscatel. Es que también son historias muy, muy redondas. ¿Empezamos con la del pan? Todas, si quieres. Venga, vale. Vamos a explicar el libro, pero aquí estamos y casi hemos venido. Yo digo que es un régimen de pan, pacharán y espárragos, ¿no? El pan aquí está verde, ¿no? Como las nocillas, nocilla. La nivea es nivea y no va a ser más publicidad, pero hay cosas que no sabemos llamarlas más que por la marca, ¿no? El pacharán es poco, no hay más vuelta de hoja, ¿no? Decía Jorge Nabor, el periodista, que el pacharán zoco mató más gente que Ceausescu. Y lo decía él, y yo digo, pues si alguien me ha ido a la cárcel, que vaya él, ¿no? Está citando el libro y ya está, ¿no? Y los espárragos, el que inventó las latas de espárragos, el meterlos en una lata, que ese es el quid de la cuestión, y es cuando se comercializan y de verdad se convierten en el oro blanco, fue Muerza, ¿no? Que fue un cacique de San Adrián. Bueno, al final cacique, pero además venido de empleado del cacique de verdad, quiero decir, que no, en fin, además tú eres el más esquirol de tu empresa o lo que sea y te hacen y vienes a más, ¿no? Este era el republicano del pueblo en los años 30, fue diputado en Navarra, diputado foral por un partido republicano, y cuando da la vuelta de Estado del 36 se convierte en el más franquista, ¿no? Está contando en el libro toda la historia y la verdad que es curiosa. Y claro, el tío donó tantas latas de mermeladas y de espárragos al Ejército Nacional que Franco al final de la guerra le fue a ver a San Adrián y le dio el privilegio de materias primas para sus empresas, ¿no? Así se creó el Imperio de los Muerza, que luego ha venido a ser Ian, ¿verdad? Que eso ya no suena más, y ahí creo que sigue siendo, pero es lo de menos, el Consejo de Administración Cruz La Pazarán, un congresista del PP, ¿verdad? Este es aquel que Ian luego acabó siendo Miscofán, ¿no? Este es aquel que el Partido Popular le multó con 500 euros por no asistir a una votación de los presupuestos porque a la misma hora tenía el Consejo de Administración de Miscofán, ¿no? Pero es que claro, cobraba 70.000 euros al año por ser del Consejo y una multa de 500 euros en el Congreso por ir a votar le salía más a cuenta estar en el otro lado, ¿no? Estos mismos de los espárragos, que inventaron la lata de espárragos, son los que llevaron los espárragos a Perú y a China. Y son los que hundieron a los agricultores navarros que pusieron todos los huevos en la cesta de los espárragos, ¿no? Y estos son los de Ian, Pérez La Pazarán y todos estos, y vienen de Muerza y vienen de aquello. Yo no me aburrí mucho con estas historias un poco de abuelos, pero es un ejemplo de dónde estamos, ¿no? Hombre, tú dices en el libro la verdad que está claro que también unas pocas familias son las que mandan y cortan el bacalao en casi todas partes. 300 en Cataluña o 50 en Navarra. Pero que claro, la mayor parte de esas 50 están mencionadas aquí, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a hablar un poco de los fueros, ¿no? Porque es otro tema que está... que bueno... Yo de mi libro, Los fueros que nadie sabe muy bien lo que son los fueros. Todos los pueblos, la Plaza Mayor, la Plaza de los Fueros, en fin, la estatua de los fueros, todo el rato los fueros, pero bueno, hay quien dice que tenían propiedades mágicas. Amadeo Marto decía, una cita que pone en el fuero es el permiso para el milagro, la facultad de hacer prodigios. Eso decía Amadeo Marto. Y el amigo de Metro Perena también decía que es un concepto vacío, un mito, que igual sirve para defender la unidad de España y la independencia de la patria vasca. Pero bueno, no sé, leyendo este libro, una acaba pensando, una que es bastante simple, que en realidad los fueros es vara libre para hacer lo que quieran los 7 diputados, o el bipartidismo posterior, o el monopartidismo, para hacer lo que se quiera con el régimen fiscal y darle los beneficios a quien el que esté sentado en el sillón en ese momento quiera, o no.
Los fueros no son ni buenos ni malos, depende para que los utilices, ¿no? Yo el capítulo de los fueros lo titulé Gora Navarra, Gora Navarra, Fueral y Escarola, Pueblo y Libertad, ¿no? Porque vamos a reírnos de todo, ¿no? O sea, los que de los fueros no te puedes ni reír, ¿no? Parece que es un mal navarro, ¿no? Que te dan la etiqueta de bueno o mal navarro si asumes o no asumes su lectura de los fueros y para lo que hayan servido durante mucho tiempo, ¿no? Pero los fueros tuvieron que ver, por ejemplo, o parece que tuvieron algo que ver en que don Juan de Borbón falleciera en la clínica universitaria de Pamplona. Yo empiezo el capítulo de los fueros y os voy a destripar uno de mis capítulos preferidos, pero bueno. En el año 93, claro, Juan de Borbón es una chapa inmortal que os recordaréis muchos de los que estáis aquí, ¿no? Estuvo agonizando en la clínica universitaria, lo cuento por aquí, 186 días, no sé cuántos, ¿no? Y se muere, ¿no? Bueno, además, no viene a cuento, pero hubo una portada impagable de Diario de Navarra, que viene en el libro recogida, que el título así a 5 columnas era Don Juan, agoniza. Esa coma lo convierte en imperativo. O sea, le ordenaban agonizar. Pero, ostras. No venía al caso, pero bueno. Entonces, este señor se muere aquí. El médico que le trata, hasta se muere hace unos pocos años, Tapia, siempre insistió en que la había mantenido con vida sin medios artificiales. Y digo, ¿qué perra con estos medios artificiales? Si medios artificiales es cualquier cosa. A uno que no está muy grave le quitan el sol y la palma. Es decir, que medios artificiales es casi todo, ¿no? Hay gente que no puede vivir sin echarse 6 cafés, ¿no? Pues es que hasta eso puede ser un medio artificial si te pones, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que por aquel entonces, luego las leyes han cambiado, el impuesto de donaciones, sucesiones, no me acuerdo, está en el libro, pero es lo de menos. En Navarra prácticamente no existía, yo creo que se pagaba un 0,8 o algo así, y en Madrid se pagaba muchísimo más, ¿no? Y si te morías aquí, la herencia para don Juan Carlos de Borbón y sus hermanas, hermanos, etcétera, estaba casi exenta de pagar impuestos. Pero la gente dirá, ya, pero Juan Carlos, este señor Juan de Borbón estaría empadronado en Madrid, en Estoril o yo qué sé dónde, ¿no? Y digo, joder, tate que encontramos que la ley te conviertes en ciudadano fiscal navarro si en el año anterior a tu muerte has estado más de la mitad de los días viviendo aquí. No hace falta empadronar. Y este superó el listón por 11 días o por 9. Yo le digo, claro, superó el listón fiscal, ya te puedes morir. No tenía manera de comprobar, ni yo ni nadie, si de verdad sus herederos cotizaron por esa herencia o no. Esto es una información que sacó El Mundo hace un par de años. Eran 300 y pico millones de euros. Esto también desmiente aquella historia de que don Juan de Borbón era un tío pobre, ni para aquí ni para allá. Esto es mentira. No he podido comprobar si de verdad cotizaron o no. Y hubo una pregunta parlamentaria en el Congreso de Madrid y el gobierno del PP dijo que eso es información confidencial de la ley de datos y todo este rollo, ¿no? Que hay menos confidencial que eso, ¿no? O sea, pero bueno. Yo cuento esta anécdota, que no es una anécdota, es una cosa gorda, pero bueno. Y digo, y para esto nos sirven los fueros, para que venga un rey a morir aquí, ¿no? Y se ahorre de pagar todos estos impuestos. Es que si sirven para eso, habrá que planteárselo, ¿no? ¿Para qué sirven? Y a partir de ahí, pues bueno... Hay muchos casos, tú relatas muchos casos, sí, de ventajas fiscales, de beneficios fiscales, sí, que es por lo que arribó aquí muchísimas de las facturas que se hicieron en Navarra y que luego no se pagaron, además, ¿no? Sí, la Universidad de Navarra tiene muchas cosas que se pueden contar. Un patrón que se repite bastante, además, Sí, ¿no? Que vienen aquí, aprovechan los beneficios fiscales y instalan con suelo público, luego se les cede o lo compran y luego lo venden. Una vez que han hecho los beneficios suficientes, lo venden a una multinacional y se van a... Sí, esto viene un poco con el tema este de las familias, de la industria, de las empresas. No sé, esto yo creo que lo tenemos todos bastante claro a poco que sepamos de Navarra, ¿no? Navarra nos quisieron vender hasta los años 50 o 60 que era la Arcadia feliz, ¿no? Unos pocos terratenientes, un montón de agricultores, siempre se ha vendido que no había grandes diferencias sociales, que todo el mundo tenía su tierrita en el pueblo, había muchos comunales, ciertamente que en otras partes del estado no había, entonces en eso, bueno, pues hay parte de verdad. Luego llegan los años 60 y los que mandan y las élites se dan cuenta que con eso tiene un límite en el enriquecimiento, ¿no? El campo está arrasado, es una gestión pésima,
En fin, eso da lo que da. Y para no llegar tarde a la industrialización, que había empezado en Guipúzcoa, en Vizcaya y en otros sitios, se inventan el Plan de Promoción Industrial del año 64. Huarte, cuando es nombrado diputado foral, a los 8 días lo implanta. Digo, este señor lo traía preparado. No puede ser que en 8 días ponga en marcha todo esto. Y era el mayor industrial de Navarra y seguramente uno de los mayores de todo el Estado, ¿no? Un plan para subvencionar a sus propias empresas y a las de sus amigos, ¿no? Yo doy el dato por ahí de que, bueno, son un montón de empresas subvencionadas, pero entre 13 se llevaron el 70 y pico % de las subvenciones. Y de esas 13, yo creo que de memoria estoy hablando, 6 o 7 eran de su grupo. Y la otra era Audi, porque es Volkswagen, y la otra era, creo que era Laminaciones de Lesaca, pero no estoy muy seguro. Claro, eso le llamaron el Japón con boina roja, ¿no? Que me hace mucha gracia. Y luego ha venido, durante los años 80 y 90, la desamortización del siglo XX, ¿no? Que llamo yo. Que es los hijos o los nietos de aquellos que montaron aquellas empresas, las venden a multinacionales, grupos de especulativos, lo que queramos. Todo eso está contado empresa por empresa, quién la vende y a quién la vende, y en muchos casos por cuánto dinero. Incluso hay casos en los que colocan a sus hijos de gerentes, ¿no? Entonces, pues claro, estos se dan cuenta en un momento dado que ¿para qué voy a arriesgar mi dinero si tengo tan amable de los demás? Claro. Y se dedican a vivir del boletín oficial. Llega un momento en el que Navarra, esto es un proceso paralelo con otras comunidades, pero en Navarra, en los años 80, sobre todo 90, el presupuesto de Navarra se multiplica por 16. Se asumen muchas más competencias y aparte el Producto Interior Bruto crece muchísimo, ¿no? Entonces hay mucha más riqueza y si tú controlas esa riqueza tienes mucho más para repartir en función de tus intereses y a quién se lo quieres repartir. Y bueno, no tenemos más que ver, echar la vista atrás, construcción pública, burbujas que se han montado aquí, porque tenemos la burbuja inmobiliaria de la construcción y de las grandes infraestructuras que no sirven para nada, en el mejor de los casos. Pero tenemos la burbuja de las energías renovables también, ¿no? La cantidad de empresas que se han montado con unas primas a las renovables y llenando todos los montes de molinos hasta el punto de que no cabe uno más, en un modelo de desarrollo irreflexivo, que podría haber sido bueno, no lo ha sido, y todo basado en el boletín oficial, ¿no? Es lo que llaman en Madrid el capitalismo castizo. Allí se hace en el Palco del Bernabéu y aquí se hace estando cerca del poder, ¿no? No les hace falta ya ni ser terratenientes, no les hace falta tampoco ser industriales emprendedores o industriales propietarios. Lo que hace falta es tener buena relación con el que da las concesiones, ¿no? Públicas. Y en esas estamos, ¿no? Y bueno, yo me lanzo con esto también. Estamos en un momento, en 2015, llevamos lo que han dado en llamar crisis, ¿no? Que bueno, esto daría para muchos libros y para muchas charlas extras, ¿no? Esta larga y tan profunda, esta crisis, que bueno, ya sabemos que los primeros que lo sufren es la clase trabajadora, te quedas sin trabajo o te pagan menos por el mismo trabajo por trabajar más, lo pagan los que dependen de las ayudas sociales, todo un montón de sectores, un montón de gente, lo pagan los más débiles de entrada, y lo siguen pagando, y cada vez más. Pero es que llega un momento en el que ni siquiera la propia red clientelar se puede sostener, porque ya no hay caramelos para todos, ¿no? Yo uso una imagen que es muy gráfica y Ricardo Feliu, un sociólogo hace unos años, publicó una tesis doctoral en la que él decía que la élite de Navarra estaba compuesta por un centenar de hombres, además, de hombres, no de personas, sino de hombres, concretamente. Es una cúspide muy estrecha, pero para que esto funcione, una pirámide necesita una base muy ancha, ¿no? Todos conocéis las famosas estas piramidales estas, ¿no? O las burbujas inmobiliarias y de todo tipo necesitan que cada vez haya más incautos, si no solo se sostienen, ¿no? Y aquí la base de la pirámide tiene que ser lo suficientemente ancha de esa red clientelar, tiene que agrupar al máximo de gente posible y contentar al máximo de gente posible para conseguir legitimidad social y para que todos vivamos un poco de esto, ¿no? Y entonces nadie lo disfruta, ¿no? No vaya a ser que se venga abajo. Claro, todo esto de Lacan o de Osasuna, y podemos poner los ejemplos que todos tenéis en la cabeza, ¿por qué se desmorona justo ahora? Porque hay gente que hasta ahora vivía de eso y ahora ya no. Y esos tienen información y eso lo han contado, ¿no? Claro, yo era un 3 milonista que vivía bien gracias a este corralito, sin ser muy consciente de ello y pensando que me pagaban por mi trabajo. Pero no.
Y entonces, pues ahora se van a enterar. Y esto ahora se empieza a socavar y ahora no hay caramelos para todos, y es lo que yo llamo en el libro el ocaso del pesetismo. Hay una frase de Barcina, que viene también recogida aquí, y me parece muy descriptiva, y lo dice sin querer, que es como se dicen muchas verdades, y ella dice: hasta hace poco, todo esto lo solucionábamos en creando más empresas públicas, subiendo los salarios, y que todo el mundo estaba contento. Pero claro, es que ahora el presupuesto, en unos pocos años, en Navarra se ha reducido un 25%. Ya no da para eso. Claro, los primeros que lo hemos sufrido ha sido la clase trabajadora, pero es que llega un momento que hasta las redes clientelares se resienten esto. Y si una crisis va a tener algo bueno, bueno, pues que sea eso, ¿no? Sobre todo. Bueno, otra de las virtudes del libro es que nos hace volver a leer con muchos datos y en una relación diacrónica, cosas que hemos vivido, ¿no? Muchas cosas que hemos conocido mucha gente, ¿no? La historia de Gabriel Orgullo y otros procesos del PSN, el agostazo, el marzazo, la instalación del Opus Dei, y eso es una anécdota que me parece interesantísima, porque no solamente tal y como lo hemos vivido, que muchas veces era, pues, no nos dejaban ver el bosque, sino además documentado y razonado y viendo qué lógica tiene, ¿no? El Opus Dei, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, bueno, ahora está el pilpil esto del relato, ¿no? De ganar el relato de los vencedores, del relato de los vencidos, del relato. Bueno, nos hablan el relato toda la vida. El Opus Dei implanta su universidad en Pamplona, escribió a la Balaguer, que está en la ciudad del libro, dijo que eso eran cosas, porque le preguntan, ¿por qué Pamplona? Dice, eso son cosas de Dios. El caso es que Ismael Sánchez Bella, que fue el primer rector de la Universidad de Opus en Navarra, es argentino, casualmente su hermano era ministro con Franco, su hermano, no era nadie más lejano, así. Este tiene un relato muy bueno, la génesis de la Universidad de Navarra, cuando cumplió, no sé si el 50 aniversario o algo así, va el tío y escribe que le encomiendan una misión titánica, de venir a Pamplona e intentar montar una universidad. Y el pobre hombre va montando sus penurias por Pamplona, aparece aquí en julio, que fíjate que es mal mes en Pamplona para intentar iniciar algo. O sea, es una universidad nada menos. O sea, no es que voy a montar una tienda, no, es que va a montar una universidad el tío. Dice que vino en barco, porque no tenía dinero para el avión. Digo, no está mal, para empezar. Luego vuelvo a repetir, teníamos poco dinero, no está mal tampoco. Vine aquí en los años 50, no me acuerdo el año exacto, pero bueno, pero sí me acuerdo lo de julio. Y el tío cuenta que va por la calle y se encuentra con un cura que le conocía. Joder, un cura no, es que es Sagarminaga, que era el que censuraba las películas con Franco. Este colaboró en Sol Intrépida, esta película que vemos de la época y así. Pero es que era un tío importantísimo en el régimen, no es que era un cura que iba por la calle. Dice que se metió a rezar en la catedral a Santa María la Real, joder, para ver si tenía suerte. Digo, qué casualidad, es lo que luego hace Barcina para pedir que baje el paro, ¿no? 60 años después, ¿no? Con el resultado que todos sabemos. Dice que, joder, que al final le consiguieron una entrevista con el jefe cultural de Navarra. Joder, Uranga, el padre de Garra, que era el director del diario de Navarra. Lo que suerte tiene este tío. Llega aquí en julio y se encuentra con todos estos, y se entrevista con todos estos. Oye, tú, que en septiembre tenías la cámara de pronto cedida para dar las primeras clases de la Facultad de Derecho. De julio a septiembre todo eso. Digo, bueno, este tío es un titán, ¿no? Ya, pero este se olvida de contar, eso fue en julio, que en abril vinieron dos grandes próceres del régimen franquista. Uno era el director del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y otro, que era también un autónomo franquista, montaron una comida en las Cocholas, eso está contando en Navarra tanto tiempo, con los 7 diputados forales, y la Diputación en esa comida se comprometió a dar 300.000 pesetas de todos nosotros a fondo perdido para que empezara luego sus gestiones. Eso fue en abril. 2 meses después, el tío cae aquí en julio diciendo que no tiene dinero, que ha venido en barco y que va por aquí y que se encuentra con gente que le va a ayudar, ¿no? Yo todo esto, que no sé, os pensaréis que no viene muy al caso, pero es para desmontar todo esto, ¿no? O sea, esto todo es mentira, ¿no? La montan aquí en la Universidad de Opus porque esto lo montó Miguel Ángel Muez, esto no lo investigo yo, y esto, bueno, yo creo que
también que quede... Bueno, lo investigó, no es que él lo vivió, ¿no? Cuando era concejal de Pamplona, ¿no? Cómo el Ayuntamiento de Pamplona expropia todo lo que es el Valle del Sadar, lo que es el campus de Opus, a sus propietarios, se lo paga y se lo regala a Opus, ¿no? Es casi 1 millón de metros cuadrados, ¿no? Se lo hemos pagado todos. El Real Decreto, o como se llama aquello que sanciona y faculta esa historia, lo firma Carrero Blanco con su puño y letra. El secretario técnico de Diputación era Juan Ignacio del Burgo, etcétera, 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 etcétera. Las inmobiliarias que montaron aquello, Inmudensa y todas estas que vienen aquí montadas, es que los accionistas eran Aipún, Huarte, Mortari, etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro, ¿qué nos han montado aquí? Y me vuelvo al final. El Museo de Arte Contemporáneo del Opus, este que han montado hace poco, ¿verdad? Se podrían contar miles de cosas, ¿no? Miles. Pero son unos tíos fantásticos porque, nada, consiguieron, no sé si eran 14 millones de euros de donaciones de gente altruista para poner esto en marcha, ¿no? Tú ponte a hacer un crowdfunding, veo aquí unos amigos, para hacer un documental, ¿no? A ver cuánto dinero consigues, ¿no? Así a primera vista, ¿no? 14 millones de euros. Tienen la poca prudencia, además, de decir que no ha dado dinero. Y bueno, pues uno de los que ha dado mucho dinero es Jacques Achuel, que es un magnate israelí, traficante de armas, bueno, comerciante, bueno, no sé, lo que sea. Pero es que a este le condenaron, en el caso Banesto, por Mario Condena, por los mismos cargos que a él. Ha dado mucho dinero también a la familia Mora Figueroa. Estos son unos terratenientes andaluces, tienen fincas, bueno, tienen tantas fincas que la PAC, la Política Agraria Común de la Unión Europea, les da más subvención histórica que la duquesa de Alba, ¿no? Eso está documentado y está detallado en dinero, ¿no? Y estos, además, son accionistas de la Coca-Cola, que han tenido ahora, por cierto, una huelga y una protesta muy importante en la fábrica de Fuenlabrada de Madrid, y estos son los que se llevan no sé cuántos millones de euros al año de beneficio, y con eso pagan el Museo de Arte Contemporáneo del Opus, y con el dinero que le damos de la PAC para que siga teniendo sus campos sin trabajar en Andalucía. Wow, podría aburrir con muchas cosas, pero es que en el libro está contado mejor de lo que yo hago. O sea, yo escribo mejor que hablo, entonces, no sé, leeros el libro porque viene todo contado. Bueno, otro aspecto que también podría meternos, yo creo que es interesante destacar, es el tema de la presencia de estas 50 familias o de estas élites en la política local. La presencia que ahora es cada vez más escasa, ¿no? Ha habido un tiempo en el que sí que han estado en primera línea y ahora ya se van retirando y van poniendo a otra gente. Sí, hubo una época, que ahora es increíble, ¿no? Pero en el que ser diputado foral o tener un cargo político era prestigioso, ¿no? Ahora aquí hay políticos aquí también en la sala y las encuestas, lo peor visto son los políticos, lo segundo peor visto los periodistas y lo tercero los sindicalistas, ¿no? Pues tira. Bueno, pero hubo una época en Navarra en la que ser diputado foral pues era prestigioso, ¿no? Y estaba bien visto y era entrar en una élite o seguir en una élite y no suponía ningún coste social, ¿no? No iban por la calle y la gente se metía con ellos, ¿no? De hecho, se montaban chiquinitos entre ellos. El Peñarol inventó Valentena para... Ya sabes, todo este libro, ¿no? Y las familias en primera persona, Huarte, Valentena, Arraiza, Uranga, Taberna, ellos eran diputados, muchos de ellos fueron concejales, fueron procuradores en Cortes, fueron muchas cosas, cargos públicos, hasta los años 60 y 70, ¿no? Huarte se murió en el 71 siendo diputado foral, ¿no? Hoy es el día en el que han desaparecido de la primera línea. Bueno, el conde de Gendulain, este famoso en Mencos, este fue diputado foral un montón de años. Y es un tío con humor, porque es el que mejor se lo ha pasado con esto de Gendulain, ¿no? El tío vendió unos trigales que valía a pela en el metro cuadrado, por una millonada, no sé si eran 130 millones de euros limpios, y pues es un tío fenomenal que ha conseguido todo esto y fíjate, no le ha hecho falta ser político. Es que ahora hay otros que se lo hacen por él, ¿no? Que es a donde quería llegar. Ahora hay testaferros. El otro día decía Sergio Sayas en la tele, no sé si tuviste la imprudencia de ver aquel programa, que en UPN, pero esto no nos sirve solo para UPN, ojo,
hay gente de todas las clases sociales, todas las fracciones humildes, menos humildes, tiene toda la razón. Y a mí me parece muy bien que eso sea así. Pero estáis haciendo el trabajo de unos que antes daban la cara en primera línea como diputados y ahora no les hace falta, ¿no? Entonces, yo esa es la lectura que igual también nos convendría hacer, ¿no? Y es una cosa que también cuenta Víctor Moreno en el libro, que es otro, bueno, pues es otra persona que en esto tiene mucha enseñanza, y él decía que es hora de desenmascarar todo eso, ¿no? De los que se benefician, pero de los que les hacen el trabajo sucio desde las instituciones. Eso dice Víctor Moreno, ¿no? Que yo lo cito en el libro y esa es una idea que a mí me interesó mucho, ¿no? Bueno, pero no parece que haya mucha gente que lo piense así. Fíjate el caso de Miguel Sanz, por ejemplo. Miguel Sanz es un hombre que por ella lo extracción como cualquiera y mira qué carrera política. Hay un capítulo dedicado a Corella. Se titula El clan del oso corellano. Yo no soy tan imaginativo, soy de Javier, ¿vale? Tampoco le pedí permiso para usarlo, pero ya lo sabe. Yo quiero defender Corella, ¿vale? Yo tengo familia Rivera y Corella, el 18 de julio del 36, quizá fue el único pueblo de Navarra que resistió, ¿no? Y los corellanos ese día no dejaron ni que entraran los falangistas ni los requetés. Y tuvieron que llegar de otros pueblos de los que no diré el nombre para cargarse al alcalde y a mucha más gente al día siguiente o a los 2 días, ¿no? Quiero decir, porque Corella, y a mí me da mucha rabia, se utiliza despectivamente muchas veces como síntesis y como símbolo de lo más reaccionario y de lo más derechista de Navarra, ¿no? Pues bueno, dicho lo cual, dado que es un libro irreverente, pues yo hablo del clan del oso corellano, ¿vale? Ni Miguel Sanz, ¿no? Está contado mucho de su vida en el libro, pero porque lo ha contado él, ¿no? Él ha escrito una biografía que no tiene desperdicio, pasar página, ¿no? Y lo escribió en una época, en 2008, en la que igual se podía permitir contar muchas cosas que hoy no contaría, ¿no? Y yo sabía muchas cosas de ese libro y efectivamente Miguel Sanz es una persona de extracción humilde. Sus padres tienen una tienda de ultramarinos en la calle principal de Corella, que se llama Miguel Sanz, la tienda, como se llama su padre. Y Miguel Sanz es un ejemplo de muchas cosas, de mucha gente que salió de Corella, que era gente de extracción humilde. Los Asiay, por ejemplo, sus padres así, eran empleados de gente que de verdad tenía dinero en Corella. Y pongo otros muchos ejemplos, ¿no? Alberto Catalán, por ejemplo, sus padres de Corella eran gente de extracción humilde. Antonio Catalán, el de los hoteles, por ejemplo, su padre Cecilio Catalán, que fue requete voluntario, ese cuando vuelve a Corella le conceden un estanco y él empieza con aquel hostal Sancho el Fuerte que había en la carretera de Ribaforada, en la nacional que iba para Zaragoza, ¿no? Y ahí empieza todo, ¿no? Yo lo que quería decir con Corella es que, joder, viniendo de extracción humilde, al final, haciendo el trabajo para otros, pues han llegado hasta donde han llegado, ¿no? Y bueno, pues es una enseñanza. No le hizo falta a la mujer de Arrese, que esa era la de Corella, que era prima de José Antonio Primo de Rivera, prima carnal, su segunda apellido era prima de Rivera, la mujer de Arrese. No le hizo falta ser política, ni estar en la primera línea, ni nada de nada, ¿no? Ya hubo otros que luego hicieron el trabajo que tenían que hacer. La historia de Arrese es muy curiosa y está en el libro, y es que iba a decir para tantas cosas que... Bueno, pues entonces bueno, vamos a cuenta de donde llega a ser otro dato que me parece muy súper importante, que también me ha tocado vivirlo, pero no lo había leído ni pensado así. El tema de su papel en el sindicalismo de esta Navarra. El tema de, bueno, pues su relación y su significado. Miguel Sanz fue el secretario general de UGT en Corella, la agrupación local, y a mí me parece estupendo, no, la verdad que no me parece nada criticable que él empiece a trabajar, se afilie al UGT y él siempre ha dicho que es su sindicato, ¿vale? Lo que me hace mucha más gracia es que cuando vino unos años después y yo estaba ahí, Cándido Méndez, de visita, que yo le hice una entrevista a Cándido Méndez ese día, Miguel Sanz, para estupor de todos, dice que hay que animar a todos los navarros y a los afiliados de UPN a afiliarse a UGT. Y delante de las barras de Cándido Méndez, ¿no? Estaban inaugurando la serie de IFES cuando estaba en Marquesa de la Rosalía. Y el hombre, Cándido Méndez, se queda paralizado allá, con aquello que le meten así si no estaba en el guión,
y dice que bueno, que cada uno desafía lo que quiera, al final no saben cómo salir del embrollo. Molinero fue más listo, pero yo creo que luego se arrepintió porque él dijo, bueno, si vienen a esas afiliaciones a comisiones obreras, bienvenidas sean. Tira. El caso es que el más torpe de todos fue Chivite. Bueno, Chivite ya se murió, de Cintruénigo, el que era secretario general del PSOE. Y dice, mejor haría Miguel Sanz en predicar con el ejemplo y afiliarse él mismo. Digo, claro, la bendita ignorancia de que Sanz era de los que antes que el propio Chivite, ¿no? Digo, claro, es que la gente no sabe ni la historia de su pueblo, ¿no? Entonces dice, la historia no sirve para nada. Hombre, pues para no meter la pata de vez en cuando sirve, ¿no? Sobre todo si eres un cargo público, ¿no? Y luego a Miguel Sanz hay que reconocerle muchos méritos. Uno de ellos, y lo explica Pedro Pejenaute en el libro Nada Menos, es el haber conseguido cerrar el corralito y organizarlo bien, ¿no? Y el haber conseguido cooptar, que es una palabra un poco extraña, pero que me parece que define muy bien, que es, ¿no?, atraer y meter en tu buchaca, que dicen los catalanes, a la gente que te interesa para mantener esto bien controlado, ¿no? Y ahí están las direcciones de estos dos sindicatos, ¿no?, UGT y comisiones. Les hacen dependientes de una financiación pública que te convierte en rehén de una política, ¿no? Y a mí eso, al final, también como trabajador y como sindicalista, ya me da pena que sindicatos como UGT, que en la Segunda República la verdad que fue uno de los sindicatos principales en la lucha contra los caciques en Navarra y que fue durísimamente represado en la Guerra Civil después, o comisiones obreras que fueron la verdadera punta de lanza en el franquismo en Navarra, y todos los cuadros políticos y sindicales que han merecido la pena salieron de aquellas comisiones obreras del antifranquismo, pues que hayan acabado en esto, ¿no? Hay una cita también de Ana Colau que dice muchas cosas interesantes. Sí. Cuando era la portavoz de la plataforma antidesahucios, no sé si de Cataluña o de Barcelona, pero bueno, ella dice, y yo lo comparto, no por el caso del PSOE, pero igual en general, dice que ella, sus padres han sido votantes del PSC catalán, y ella dice que con mucha pena y con mucha desazón, ella cree que lo mejor es que toda esa gente buena busque otros proyectos, otras ideas, o monte lo que sea, pero que no siga sosteniendo esto, ¿no? Y ella acaba diciendo, el PSOE lo mejor que puede hacer es desaparecer. Lo dice Ada Colau, no lo dice Iván Jiménez, pero está aquí, ¿no? Y bueno, pues sin alegría, pero lo dice Ada Colau, y yo creo que viene un poco al hilo de todo esto, ¿no? Y luego otro elemento interesante que introduce Iván es, bueno, también nos echamos la polva a todos, no os penséis que no solo sirve para reír, nos echa la bronca, pues porque por el tema de la memoria histórica, de lo complacientes que somos con lo que nos parece que es la reivindicación de la memoria histórica. Eso sí que me gustaría que No, yo lo que creo es que tenemos que ser muy exigentes. Hay la memoria histórica, bueno, no sé, yo... Hay mucho de memoria histórica en el libro también. Sí, yo empiezo el prólogo del libro diciendo, no sé si este es un libro de memoria histórica, no tengo ni idea, la verdad. La labor de la memoria histórica hasta ahora, y tiene que seguir así, el identificar a las víctimas, el exhumarlas, el identificar los restos, que aquello no se olvide, es imprescindible. Se ha hecho, se sigue haciendo, y es un trabajo que no va a acabar nunca. No sé, el otro día leía, hay 130.000 desaparecidos en el Estado español, en Navarra hay miles también. Ese trabajo no va a acabar nunca, por bien que se haga, porque aunque tengamos todos los medios del mundo, eso no va a acabar nunca, eso hay que seguir haciéndolo. Pero además hay que hacer muchas más cosas, ¿no? La memoria histórica, llevada a sus últimas consecuencias, eso dice Rafael Chirves, es muy peligrosa para el presente, porque todo nace de un crimen originario, ¿no? El tiempo convierte la injusticia en derecho. Eso es una reflexión que todos tenemos que tener clara, ¿no? Emilio Silva, que es no sé si el cargo es presidente, pero creo que de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, dice que en buenos barrios de buenas ciudades de todo el Estado español viven buenas familias que están viviendo todavía de las plusvalías de la muerte. Que es una frase muy dura, pero muy descriptiva y muy real. Y aquí tenemos un ejemplo en Pamplona. La Casta Zabalza ha escrito hace poco un libro, Vuelta del Castillo, creo que se titula,
no está aquí, no le veo, no sé si ha venido, pero me da pena que con el libro, o sea, con el título, joder, no acaba de contar lo que cuenta, ¿no? Que es ese ejemplo de las buenas familias que se han beneficiado de un estado de cosas. Hay quienes lo montaron, el golpe de estado, para esto. Y hay otros que no lo montaron, pero no les vino mal, ¿no? Digamos. Y todo eso es lo que hay que sacar a la luz, ¿no? Todo esto viene a cuento también de que se está investigando, y tiene que venir una jueza argentina a hacer esto, ¿verdad? No sé, un ejemplo que viene contado en el libro. Los esclavos del franquismo, por ejemplo. ¿Qué empresas se beneficiaron de aquello? Está cuantificado con cuántos beneficios, actualizado a día de hoy, cuántos millones de euros supondría el ahorro de haber construido el monumento a los caídos en Madrid, en el Valle de los Caídos, con esclavos del franquismo, y lo puedes llevar hasta donde quieras, ¿no? En Francia, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la República Francesa expropia a Renault la fábrica de coches y la hace pública, porque Renault fue el más nazi, el más hitleriano de la Francia de Vichy, y Renault lo montó, o sea, Renault no era de Hitler antes de Hitler, no le vino mal aquello y tal, pero la República Francesa tomó esa determinación y aquí convendría empezar a pensar en cosas de estas, ¿no? Clavero también es una cosa que citas, sí. Se aprende muchísimo. Sí, ahí yo digo que Rafael Chilves me ayudó a cristalizar la idea, pero una persona que de verdad da mucho que pensar es Bartolomé Clavero, que no es ningún famoso. Este es catedrático de la Universidad de Sevilla, es una eminencia en lo suyo, en historia del derecho creo que es. Este es hijo de un gobernador civil del franquismo. Fue gobernador civil en Segovia y en Tenerife, creo. Mi familia es de origen segoviano también, y me acerqué por allá y su padre tiene una calle puesta en un pueblo de Segovia, cerca del pueblo de mi madre, ¿no? O sea, sigue la calle puesta allá, ¿no? Y este vino a darse cuenta, ya de bastante mayor, que su familia, todo lo que tenía, el puesto de su padre, que fue notario en un pueblo de Sevilla y tal, se lo dieron a dedo por ser franquista y por haber fomentado el golpe de Estado, ¿no? Este lo confiesa en primera persona, le ha valido, le ha costado la enemistad con toda su familia, prácticamente, y lo cuenta en un libro que se titula El árbol y la raíz, que recomiendo a todo el mundo, y que es un testamento muy valiente, y ese sí que es valiente de verdad, porque a mí me dicen, pues tú cuentas muchas cosas, y digo, ya, esto es una broma comparado con el de Bartolomé Clavero. A mí mis amigos por esto no me van a dejar de hablar, ni mi familia, que es lo que al final te importa, ¿no? Pero este señor Bartolomé Clavero, sí, ¿no? Y yo recomiendo que lo leáis y que veáis hasta qué punto una persona, en primera persona, él denuncia públicamente a su propia familia, ¿no? Hay unas, es que no sé, podríamos decir muchas cosas de Bartolomé Clavero y de lo que cuenta, ¿no? Pero él distingue, él sabe mucho más de derecho que nosotros, él distingue entre la responsabilidad penal, y dice, claro, no, ojo, aquí no vamos a responsabilizar penalmente a los hijos de los asesinos o de los instigadores, ¿vale? Hay que distinguir, un hijo no es responsable de lo que hizo su padre o su abuelo, ¿no? Pero hay una responsabilidad patrimonial, ¿no? Tú, aunque no fuera tu intención, te estás beneficiando de un patrimonio que se consiguió ilegítimamente, ¿no? Y él va ahí, ¿no? Es decir, que conviene también deslindarse de qué cosas, ¿no? Porque también es importante tener claro que nadie es responsable de lo que hicieron sus padres, ¿no? O sus abuelos, ¿no? En este caso. Bueno, se nos pasa el tiempo y no vamos a hablar todavía de Del Burgo. Porque Del Burgo también está muy presente de un gran papel en muchos aspectos de las décadas que nos cuenta Iván. Pero bueno, a mí lo que más me ha sorprendido es que toda su fundamentación foral y foralista ahí la han pillado en dos grandes renuncias. Sí, aquí he copiado mucho. He intentado copiar bien, pero yo no sé mucho de historia ni mucho de derecho. El caso es que Del Burgo, es un tema que yo creo que te aburre un poco porque ya es muy conocido, pero bueno, da igual. Del Burgo, su tesis doctoral, que publica en el año 66 sobre el fundamento de los pueblos en Navarra, claro, tiene 23 años o algo así, en Deusto, y esa tesis es la que luego él utiliza como guía de la transición, como base del mejoramiento, y es la tesis de los fueros que hoy se ha asumido como algo natural,
por parte de la derecha y por parte de mucha gente que se cree que no es de la derecha y por parte de gente que está un poco desorientada en la izquierda también, ¿no? Esa es la tesis que se ha instaurado y que está fundamentada en dos citas históricas que son mentira, pero lo hemos descubierto 50 años después. A ver cómo desmontas esto. Esto es como la prensa de Toy. Claro, es ilegal. Ya, pero ahora la desmontamos. ¿Ahora qué hacemos con esto? El Reino de Navarra arena, ya lo han hecho, 60 millones de euros. Ahora, ¿cómo te quitas este balón de encima? ¿No? Esto del mejoramiento del fuero y de la tesis de nuevo es parecido. Este señor, para evitar que el mejoramiento del fuero fuera votado en referéndum, como todos los, ¿cómo se llaman? Los estatutos de autonomía de todas las autonomías, dice que eso no se puede votar, que eso está fijado por la historia, que Navarra es una entidad foral independiente del resto del País Vasco y de lo que haga falta, pero que es España, a su vez. Y el tío cita esto lo descubrió Santi Leoné y luego también Miguel Izú hizo un trabajo sobre ello, ¿verdad? No lo he descubierto yo, ¿vale? Él cita una declaración de las Cortes de Navarra del siglo XVI, muy poco después de la conquista de Navarra, en la que se aprueba dar dinero a Carlos V en unidad de la hispanidad, con los demás reinos, se supone, de España, ¿no? Claro, cuando va Santi Leoné a los anales del reino y ve que en esa sesión de las Cortes de Navarra lo que se dice es que se da dinero para la unidad de la cristiandad, no de la hispanidad. Claro, entonces Navarra no es España científicamente, ¿no? Será España si queremos o si no queremos, pero no está fundamentado. Claro, desde luego le hacía falta una prueba demoledora, algo indiscutible, algo que no se pudiera, que no fuera contingente, ¿no? Sino que fuera dado, ¿no? Y va y lo busco. Como no lo encontraba, se lo inventó. Y la segunda, que todavía es mejor y me hace mucha más gracia, ese fue su padre, Jaime de Burgos, en un libro viene a decir que Ximénez de Rada, que daba nombre a este instituto, casualmente, arzobispo de Toledo, nacido en Puente la Reina, es que ¿qué más tenemos? En el siglo XIII, bueno, no me sé la cita de memoria, pero viene a decir eso, que todos los reinos de España, para aquí, para allá, Navarra, los citan, ¿no? Y ojo, qué fenómeno, en el siglo XIII ya sabía que 3 siglos después los castellanos iban a invadir Navarra, pero esto no le ha llamado a nadie la atención antes. Claro, cuando Miguel Izú encuentra que esa cita es falsa y que es del año 1944, ¿no? Y es de otro tío. En un comentario se viene de Rada, no viene al caso, ¿no? Bueno, lo mejor es que cuando Miguel Izú publica eso, en la revista Príncipe de Viena el año pasado, han pasado 50 años de que está montando este chiringuito foral, y de nuevo contesta, tiene valor de contestar. Digo, ojo, esto lo voy a devorar. Y dice que Ximénez de Rada, efectivamente, dice, esta cita no es falsa, es errónea. Digo, joder. Dice, pero en cualquier caso, dice, Ximénez de Rada no dijo eso, pero eso era el espíritu de sus palabras. Digo, claro, Ximénez de Rada no dijo lo que tú querías que habría dicho, que hubiera dicho, pero da igual, nosotros somos más listos y 700 años después sabemos lo que quiso decir y no acertó, ¿no? Con las palabras exactas, ¿no? Ximénez de Rada nada menos, ¿no? Y es encima arzobispo y de Puente la Reina, es que ¿qué más queremos, no? Claro, y esto lo hemos sabido 50 años después, ¿no? Miguel Izú hace un trabajo muy bueno además, y es que enumera las veces que otros autores han usado eso para intentar demostrar que Navarra es España sí o sí, ¿no? Y uno de ellos, nada más y nada menos, es Lacarra, un eminente historiador, bueno, que os voy a contar, ¿no? Y digo, claro, es que esto es una estafa de unas dimensiones considerables, ¿no? Pero yo tampoco me quiero robar el mérito de descubrirlo. Yo lo cuento en el Corralito Foral, pero lo han contado otros antes y son los que han hecho la verdadera investigación, ¿no? A eso me refería yo antes cuando decía en la bibliografía, o sea, el gran grupo de investigadores y de estudiosos y de escritores que están trabajando y descubriendo un montón de cosas, no nos estamos enterando. O sea, cómo el peso que tiene la historia oficial y cómo una mentira sobre otra de esas que es verdad como los rumores, eso es impresionante. Bueno, ¿por dónde seguimos? Yo me lo sé de memoria. Bueno, la verdad que otro mérito que a mí me parece que también hay que destacar es el tema del trabajo de un periodista local. Además, es un valor que Iván destaca y que me gusta mencionar. El periodismo valiente
es realmente periodismo local, como decía Gervasio Sánchez. Entonces eso sí que me parece que... Sí, pero no lo digo por mí, ¿eh? No, pero yo lo digo por ti también, porque tú de lo que hablas es de lo que está cerca, de lo que hemos vivido y de lo que vivimos y de ahora mismo, de lo que está pasando ahora mismo. Porque en el capítulo de la Universidad de Opus llegas hasta la FEA, en el capítulo de cualquiera, hasta el Pacto Final, hasta la CAL, hasta Osasuna. Son muchísimas... Sí. Hay una cita de Jorge Nagore en el prólogo, en la primera página, que dice: hay demasiada gente ocupándose del pasado y poquísima del presente y del futuro. Y digo yo que tiene razón. Digo, seguramente porque el presente es más peligroso. Es el tiempo en el que debemos tomar decisiones, arriesgar, acertar y perder. En muchas ocasiones, ¿no? Gervasio Sánchez es periodista de guerra, estas cosas no se dicen así, pero bueno, es reportero, es fotógrafo, ha venido aquí a dar una charla hace poco con el Foro Gogoa, creo que fue, y él, sin que le pregunten, siempre dice lo mismo. Me parece que tiene mucho mérito por su parte y él es muy humilde en ese sentido y tiene mucho mérito cuando dice: es que tú eres muy valiente, tú te pones un chaleco antibalas y te juegas el pescuezo allá. Y te diría: a mí me puede dar una bala perdida, que no es poca cosa. Pero yo, si escribo en un periódico que el presidente de Afganistán es un corrupto, y no me pasa nada, allá está aquello. Ahora, si yo en mi periódico para la sección local pongo que este que mete publicidad en mi medio, o el otro que es medio accionista o amigo de un accionista o yo que sé qué, es no sé qué, dice: en mi periódico no dura un día. Y no solo en tu medio de comunicación, el que sea, sino que también, y esto Miguel Sánchez utiliza una expresión que me hace mucha gracia, depende de quién hables y con quién te metas, te puedes quedar sin entradas para los toros. Es una manera muy pamplónica de decir el riesgo que corres, ¿no? Y eso no te pasa si te metes con el presidente de Afganistán o qué sé yo, con quién, ¿no? O con el dictador de no sé dónde, o si te metes aquí con Rajoy, ¿no? Ya, vamos, es que, ¿qué? ¿No? Eso ya está bautizado. Aquí el peligro es otro. Y yo he tenido, casi todos mis compañeros periodistas, ¿no? De la prensa escrita, de la radio, de la tele, de muchas cosas, tienen mucho mérito. Llegan hasta donde pueden, hasta donde... Y es un oficio arriesgado, ingrato. Yo trabajo muchos años, poquísimas veces me han llamado para decir: oye, eso está muy bien. Todos los días llama a mí para quejarse. Todos los días sin faltar ni uno. Y hay gente más educada y gente menos educada. Y yo me parece que el periodismo de verdad es el que se hace hablando de las cosas que están cerca, ¿no? Y lo digo porque, como decía aquel, no sé lo que es trabajar porque lo he visto, ¿no? Bueno, yo hay dos citas que no quería dejar que bueno, podría, para evitar hacer al final hemos hecho una enumeración de años de asilo, un poco redondear un poco el espíritu, creo yo, de lo que significa este libro, una cita de Ricardo Feliz, ¿sabéis? El investigador que hizo el trabajo sobre las fortunas de las familias navarras. Muchas veces atribuimos inteligencia a quien no la tiene y desgraciadamente la estupidez explica muchas cosas. Hay mucha gente en las élites que es directamente un cero a la izquierda. Esa una. Y luego otra que va a terminar el libro citando a Sarrenería y Osvaldo Sarrenería y que dice: hacer política no tiene, porque también, en fin, yo creo que lo mejor de los libros y de las obras y del trabajo de los periodistas es que también animen a la acción y nos pongan, nos den impulso para salir por esa puerta y no irnos a casa. Hacer política no tiene por qué significar cambiarlo todo de repente. No se requiere cambiar el mundo de arriba a abajo inmediatamente, pero hay que intentar cambiar las cosas. La utopía no es otro lugar u otro tiempo, sino la actividad que cuestiona lo existente y propone verdaderas alternativas. Max Weber decía que la política es el arte de lo posible, pero lo posible solo se obtuvo porque se intentó lo imposible. Hacer política supone perderle el miedo a probar. Sí. No sé ni por dónde empezar, porque no lo voy a decir mejor y ya está, ¿no? Yo creo que también hay que hacer un poco de todos. Tenemos que mirarnos un poco de autocrítica, lo que podemos hacer y lo que no hacemos por las razones que sean, ¿no? Yo el libro, claro, al final
incluso leyendo un libro con una media sonrisa, si consigues, ¿no? Te puede quedar un deje amargo, ¿no? Al final, ¿no? Yo no sé si os acordáis de una película francesa que se titulaba Tierra de Nadie, que era sobre la guerra de Yugoslavia, que eran las peripecias de unos cascos azules franceses allá, y era bastante graciosa y bastante entretenida, pero tú ibas a casa deprimido perdido, ¿no? Después de haber estado oprimiendo toda la película, ¿no? Yo no quiero eso, no quiero que nadie se vaya deprimido a casa, ¿no? Pero sí que en el último capítulo me ha salido al final optimista, ¿no? Y hay otra cita de Sartre hoy en día en el sentido de que todo se puede cambiar. O sea, y hay que ser, para empezar, con uno mismo tan exigentes como somos con los demás. Eso para empezar, ¿no? No echar balones fuera, no pensar que todo es tarea de los demás, ¿no? No sé si vas a ver... Sí, venga. En realidad, de un modo u otro, salió el día en Nueva Gara de la Unidad Artean. En realidad, de un modo u otro, el Estado son los ciudadanos. Somos ese Estado, un monstruo que no se conoce a sí mismo, pero no podemos calcular bien ese poder del que formamos parte mientras no salgamos de su interior. Como de la barrera de un monstruo, como un niño que sale y parado frente a él le dice: yo no soy de los vuestros. En ese momento, la política se convierte en el final de la ignorancia y del miedo. Os hemos descrito el final del libro, pero bueno, ya está. Bueno, pues si hablamos un turno de... Sí, de esto solamente quería aportar una cosa más, es el tema de la neutralidad, porque va con el tema de comprometerse, ¿no? También. A los periodistas nos han inculcado y nos hemos dejado esta idea de que tenemos que ser objetivos, neutrales, no sé qué más, ¿no? No hay cosa más imposible. Desde el momento que tú eliges una palabra para definir algo y no otra, y hasta en el orden en que las pones, y si lo pones en la página par o en el par, y tantas cosas que hacemos, es una decisión subjetiva, personal y en el fondo es política, ¿no? El que reivindica la neutralidad o la objetividad lo único que hace es tomar partido intentando que no se note, ¿no? Y hay un periodista argentino que me gusta mucho, que es Gonzalo Garcés, y este decía que mira, esto de por comodidad, por no llevarte mal con nadie, en realidad por intentar ser un poco condescendiente y bueno, estar ahí en el justo medio a veces, esto es como el que intenta subirse en un autobús y no ocupar el sitio de nadie, ¿no? Pues eso es imposible. Tú una vez que te subes en un autobús, pues vas a ocupar el sitio de alguien y punto, ¿no? Y este decía eso, que la neutralidad y la objetividad es imposible y que conviene que eso lo tengamos muy claro. Y un periodista, como casi todas las cosas, a lo más que puede aspirar es a ser honesto y riguroso. Eso lo dice también Gervasio Sánchez. Y nada más, ¿no? No hay más, no hay más posibilidades, ¿no? Y no sé, yo podemos estar hablando toda la noche, tenemos... Ya tenemos muchas, nos hemos comido el tiempo. 10 minutos hasta las 9, podemos estar...